Vamos a continuar con los temas de fisiología respiratoria. Vamos a ver hoy el tema del principio físico del intercambio gaseoso, lo que es la difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Entonces vamos a empezar viendo el concepto de lo que es difusión. La difusión va a ser el movimiento aleatorio de la molécula en todas las direcciones a través de lo que es la membrana respiratoria y de los líquidos adyacentes. Entonces vamos a tener que tener unas moléculas, unos gases, que son los que se van a distribuir en una dirección u otra a través de la membrana respiratoria para hacer lo que es el intercambio gaseoso. Vamos a explicar un poco la física de la difusión gaseosa y de las presiones parciales de los gases para entender un poco cómo se realiza este intercambio gaseoso. Hay una base molecular de la difusión gaseosa. Todos los gases importantes de la fisiología respiratoria son unas moléculas simples que se mueven libremente entre sí por difusión. Estos gases van a estar disueltos en los líquidos y tejidos del cuerpo y son moléculas simples. Se van a mover por un movimiento cinético que provee la energía necesaria para que se produzca esta difusión. El movimiento, gracias a esto, va a ser un movimiento rápido y que va a poder ser en todas las direcciones. La difusión neta de un gas en una dirección va a producir el efecto de un gradiente de concentración. Esto quiere decir que la difusión se va a realizar desde la zona de mayor concentración, donde hay una concentración más elevada, hacia la zona de una baja concentración, como vemos aquí en la gráfica. Si tenemos moléculas de gas disueltas que están concentradas, por ejemplo, en el extremo A, y hay menos concentración de esa molécula en la zona B, por difusión pasiva va a pasar las moléculas de la zona A hacia la zona B y viceversa. Luego, cuando existan más moléculas en la zona B, van a poder volver a pasar libremente hacia la zona A. ¿Cómo se va a realizar esto? Va a haber van a existir presiones gaseosas en esta mezcla de gases, pero de forma individual cada gas va a tener una presión parcial para que pueda haber esta difusión. La presión se produce por los impactos de las partículas en movimiento contra una superficie. Eso es lo que va a ejercer la presión y lo que va a dar la presión a cada gas. La presión va a ser directamente proporcional a la concentración de la molécula del gas. En la fisiología respiratoria se van a manejar una mezcla de gases. Entre ellos tenemos el oxígeno, el nitrógeno y lo que es el dióxido de carbono, que son los gases más importantes que van a estar involucrados en lo que es el intercambio gaseoso. La presión parcial de un gas es la velocidad de difusión que genera cada uno de estos gases, que va a ser similar o igual a la presión que genera el gas por sí solo. Esta presión se va a denominar según el gas presión de oxígeno, presión de nitrógeno o presión de dióxido de carbono. Por ejemplo, si tenemos si inspiramos aire de la atmósfera, que va a tener una mezcla del 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, la presión de esta mezcla a nivel del mar va a ser de 760 milímetros de mercurio. Esta presión parcial del nitrógeno con estos valores
va a ser aproximadamente de 600 milímetros de mercurio y la de oxígeno de 160 milímetros de mercurio. Por eso es que muchas veces hablamos sobre la presión, sobre los metros que estamos sobre el nivel del mar, porque también van a influir en el aire atmosférico. Ya hemos dicho que cuando estamos en la altura, cuando estamos a ciertos metros sobre el nivel del mar, va a haber un cambio de presión y vamos a necesitar por eso más eritrocitos para poder transportar más oxígeno por el cambio de presiones que van a haber. Lo contrario también, si tenemos presión por debajo del nivel del mar, por ejemplo, cuando se hace buceo, va a funcionar de forma similar, va a haber un cambio de presiones y vamos a necesitar oxígeno también por ese motivo. Las presiones de los gases disueltos en el agua y en el tejido son diferentes. Son diferentes según el gas del que hablemos. Estos gases van a ejercer una presión porque también se mueven y tienen una energía cinética, como hemos dicho, que la presión parcial de cada uno de los gases va a estar dada por la presión que ejercen sobre una superficie y la energía que vamos a utilizar, la energía cinética que vamos a utilizar para su movimiento. La presión parcial, además, el gas disuelto en el líquido va a entrar en contacto con lo que es la membrana celular y va a ejercer su propia presión parcial de la misma manera que un gas cuando se encuentra en la fase gaseosa. Esta presión del gas en una solución va a estar determinada no solo por su concentración, sino también por el coeficiente de solubilidad del gas. Esto quiere decir que depende del tipo de molécula, sobre todo especialmente lo que es el dióxido de carbono, van a ser atraídos física o químicamente por moléculas de agua. Entonces van a haber factores que determinan la presión del gas disuelto en el líquido, disuelto en agua. Cuando las moléculas son atraídas, cuando hay mucha cantidad de moléculas que se pueden disolver sin generar en el interior de la solución, esto va a estar determinado por la concentración del gas y su solubilidad del gas va a estar determinado por la ley de Henry, que nos dice que la presión parcial de un gas va a estar dada por la concentración de ese gas disuelto sobre el coeficiente de solubilidad. Esto quiere decir que cuando las moléculas son atraídas, por mucha más cantidad de estas moléculas se pueden disolver sin generar un exceso de presión parcial en el interior de la solución, porque vamos a tener mayor concentración del gas disuelto. Lo vemos en la forma. Si pasa lo contrario, en el caso de que las moléculas no son repelidas, tienen menor concentración, esto va a generar una presión parcial elevada con menos moléculas disueltas, porque el coeficiente de solubilidad va a ser mayor que la concentración del gas disuelto. ¿Cómo va a ser la difusión de gases entonces entre la fase gaseosa alveolar y la fase disuelta de la sangre pulmonar? Porque vamos a tener un líquido por el lado del flujo sanguíneo y vamos a tener una concentración de gases a nivel alveolar, ¿no es cierto? Esto va a estar dado por la presión parcial de cada uno de estos gases en la mezcla del gas alveolar, que va a hacer que las moléculas de ese gas se disuelvan en la sangre de los capilares alveolares. La velocidad a la que escapan estos gases es directamente proporcional a su presión parcial que van a ejercer en la sangre. Esta difusión neta está determinada por la diferencia
diferencia entre las dos presiones parciales. La presión parcial que va a existir a nivel alveolar y la presión parcial que va a existir en lo que es la sangre. Entonces vamos a tener también una presión de vapor de agua que va a estar abreviado por esa nomenclatura de presión de agua. ¿Qué va a ser la presión de agua? Se denomina presión de agua a la presión parcial que ejercen las moléculas de agua para escapar a través de la superficie. Esto va a depender sobre todo de la temperatura corporal. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor va a ser la actividad cinética de las moléculas y por tanto mayor será la probabilidad de que esas moléculas de agua se escapen a lo que es la superficie del agua hacia la fase gaseosa. Con una presión corporal normal entre 36 y 37 grados, la presión de vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio. Entonces, como hemos dicho, a mayor temperatura, mayor movimiento cinético de la molécula y mayor presión de agua va a haber. La diferencia de presiones va a provocar la difusión de los gases a través de los líquidos. Si la presión parcial de un gas es mayor en una zona que en otra, como hemos visto al principio, se va a pasar de donde exista mayor concentración a donde exista menor concentración del gas. Esto lo va a hacer por una diferencia de presión. Entonces la diferencia de presión para producir la difusión va a ser igual al número de moléculas de la zona de presión alta que rebotan hacia la zona de presión baja menos el número de moléculas que rebotan en sentido contrario, porque va a haber un intercambio bilateral, ¿no es cierto? Conforme vayan difundiendo de la zona de mayor concentración hacia, aquí lo vamos a ver, si va difundiendo el gas de la zona de mayor concentración a la zona de menos concentración, vamos a tener que en la zona B, por ejemplo, va a ir aumentando la concentración, ¿no es cierto? Entonces, como va a ir aumentando la concentración, otra vez se va a producir un intercambio hacia la zona A para intentar mantener lo que es un equilibrio. Por lo tanto, la difusión neta del gas desde la zona de una presión elevada hacia la zona de una presión más baja va a ser igual al número de moléculas que van a rebotar en sentido anterrógrado de donde exista menor cantidad a donde exista, de donde exista mayor cantidad a donde exista menor cantidad. Esta simple diferencia de presiones es lo que va a producir la difusión de los gases. ¿Qué factores van a afectar la velocidad de la difusión? Entonces, como hemos visto, lo primero que va a haber es una diferencia de presión. Luego, con esa diferencia de presión, va a haber el aumento de la solubilidad de este gas por el aumento del número de moléculas disponibles para su difusión. A su vez, vamos a tener un área transversal del líquido, porque va a existir un líquido que es la sangre en este caso para este intercambio. Entonces, a mayor área de este líquido va a haber un mayor número total de moléculas que se difunden. También hemos dicho que la temperatura va a influir, la temperatura del líquido. Entonces, siempre se va a intentar que esta temperatura permanezca de forma constante a una temperatura normal para que pueda mantener la presión de vapor de agua que hemos dicho y pueda ayudar a lo que es la difusión de los gases. Va a haber, estos gases van a tener un peso molecular. A mayor velocidad de movimiento cinético, que va a estar inversamente proporcional, que va a ser inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular de este gas, mayor velocidad de difusión
mayor distancia, mayor tiempo de difusión de todas las moléculas. Eso por lógico. Si vamos a poner mayor distancia para que la molécula pueda recorrer esto, va a necesitar más tiempo para que exista esta difusión. Donde lo podemos ver es donde vamos a aumentar la distancia. Cuando exista líquido a nivel de los alveolos, cuando exista edema a nivel de los alveolos, cuando exista una fibrosis a este nivel, me va a aumentar lo que es la distancia de difusión de estas moléculas y me va a influir entonces en lo que es la difusión de los gases, y por eso vamos a tener una insuficiencia del intercambio gaseoso por la insuficiencia respiratoria. Entonces, los gases importantes para la fisiología respiratoria son solubles en líquido, lo cual va a facilitar su difusión por la membrana celular, porque sabemos que aquí tenemos gran cantidad de líquido, ¿no es cierto? Debido a esto, la principal limitación al movimiento de estos gases en los tejidos va a ser la velocidad a la que estos gases puedan difundirse a través del agua tisular, en lugar de a través de las membranas celulares. Lo que va a impedir y lo que me va a dar el tiempo de esa difusión no va a ser la membrana, sino va a ser la difusión de ese gas a través del agua, por la diferencia de presiones que estamos hablando. Entonces, ¿cuál va a ser la composición del aire alveolar y del aire atmosférico? Porque son diferentes uno y el otro. El aire alveolar no tiene modo alguno las mismas concentraciones de gases que en el aire atmosférico. El aire alveolar se sustituye de manera parcial por el aire atmosférico en cada respiración, porque hemos visto que la frecuencia respiratoria, por eso va a estar dada en una cantidad de respiraciones por minuto, porque necesitamos que ese aire pase varias veces para tener su concentración exacta. Va a ser similar a lo que vimos en el mecanismo de contracorriente de lo que es el sistema renal, que dijimos que tenía que pasar varias veces el líquido para terminar de resolver todos los iones que tenía que resolver. Aquí va a ser algo similar. El aire atmosférico va a tener que entrar varias veces a lo que es un alveolo para poder tener las concentraciones de estos gases necesarios para la difusión entre el alveolo y la sangre. El oxígeno se va a absorber constantemente hacia la sangre pulmonar desde el aire pulmonar. El dióxido de carbono va a estar resuelto de manera constante desde la sangre pulmonar hacia los alveolos a través de lo que es la membrana alveolar. El aire atmosférico seco que entra en las vías aéreas es humidificado incluso antes de que lleguen a los alveolos. ¿Cómo va a ser esa humidificación del aire en las vías aéreas? Aquí, en esta tabla que la tienen también en su libro, muestra la concentración en milímetros de mercurio de cada uno de los gases por el cual está compuesto el aire, tanto atmosférico como el aire en las vías aéreas superiores, que es donde se va a humidificar, el aire alveolar a través del que se encuentra en los alveolos, y luego el aire que vamos a respirar, el aire que vamos a botar. Hemos dicho que en el aire vamos a tener nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y luego agua, que va a proporcionar también parte del organismo. Cada uno de estos gases va a tener una concentración en cada uno de los niveles de las vías aéreas, desde la introducción desde el gas atmosférico hasta el intercambio gaseoso en el alveolo y su expiración de nuevo a través de la vía aérea. El aire atmosférico está compuesto casi totalmente por nitrógeno y oxígeno, lo podemos ver aquí en la tabla, y tiene poca cantidad de lo que es vapor de agua.
Sin embargo, conforme va entrando este aire atmosférico a las vías aéreas y está expuesto a lo que son los líquidos que van a recubrir la superficie de la vía respiratoria, este aire se va a ir humidificando y va a ir aumentando lo que es la concentración del vapor de agua. Si se dan cuenta, no disminuye del todo la concentración del nitrógeno y del oxígeno, pero sí que va aumentando lo que es la concentración de dióxido de carbono y de lo que es el vapor de agua. El aire alveolar se renueva lentamente por el aire atmosférico. En el anterior tema vimos que los pulmones tienen una capacidad residual funcional de más o menos 2.300 mililitros, ¿no es cierto? Y en cada inspiración solo 350 mililitros de aire nuevo entra a lo que es los alveolos y va a salir más o menos un séptimo del volumen del aire alveolar que es sustituido por el aire atmosférico nuevo. Esto quiere decir que el aire alveolar se va a estar renovando, como decía, constantemente en cada respiración. Como vemos en el primer alveolo hay una cantidad excesiva de los gases en los alveolos, pero conforme se va introduciendo aire en cada una de las respiraciones, se va a ir eliminando por completo el exceso de ese gas por los alveolos. Por eso es que tenemos cierta cantidad de respiraciones por minuto. Esto lo vamos a determinar, como hemos visto, en la espirometría. En la espirometría, por eso es que nos van a dar valores por minuto. Ustedes van a ver que se va a hacer la respiración y nos lo van a dar también la presión de respiración y de expiración en un minuto, porque eso vamos a ir viéndolo, porque se va a ir eliminando con cada respiración lo que son los gases que no necesitamos en el intercambio. ¿Cuál es la importancia de la sustitución lenta entonces de este aire alveolar? Porque necesitamos que pase lentamente en cada respiración estos gases para disminuir su concentración. Esto lo que va a hacer es prevenir los cambios súbitos de las concentraciones de gases en la sangre para mantener una estabilidad. Hace que el mecanismo de control respiratorio sea más estable de lo que sería si este se realizase de otro modo. Va a ayudar a prevenir lo que son los aumentos y disminuciones excesivas de la oxigenación tisular y de las concentraciones de dióxido de carbono y pH tisular si se llegara a interrumpir la respiración. Hemos dicho que cuando llevamos el tema del equilibrio ácido-básico, dijimos de que existían como dos aparatos que eran los principales reguladores del pH o del equilibrio ácido-básico, ¿no es cierto? Por una parte estaba el riñón y por otra parte justamente estaba lo que es el aparato respiratorio. Entonces lo hace justamente a través de la sustitución lenta del aire atmosférico a nivel alveolar. Entonces por eso también tiene como su mecanismo contracorriente, para que me entiendan un poco utilizando esa analogía, como en el riñón también. Entonces la concentración, vamos a hablar de la concentración y la presión parcial de oxígeno en los alveolos. Cuanto más rápidamente se absorba el oxígeno desde los alveolos a la sangre
la otra la velocidad de entrada de oxígeno nuevo de los pulmones por cada respiración que realizamos. El dióxido de carbono se va a estar formando continuamente en el cuerpo, ya sea por el riñón o por la respiración, como hemos visto, a través del cuerpo sanguíneo. Después de que pase la sangre, lo va a transportar, se va a transportar a los alveolos y finalmente el exceso de ese dióxido de carbono se va a eliminar con cada ventilación. La presión de dióxido de carbono alveolar entonces va a ser directamente proporcional a la velocidad de presión del dióxido de carbono. A mayor concentración va a haber mayor emisión de dióxido de carbono. Por el contrario, si disminuye la presión de dióxido de carbono alveolar, esta va a estar en proporción inversa a lo que es la velocidad de la ventilación, de la respiración, como vemos aquí en la figura. Las concentraciones y las presiones parciales, tanto del oxígeno y del dióxido de carbono en los alveolos, entonces va a estar determinada por la velocidad de absorción y expresión de ambos gases, del oxígeno y del dióxido de carbono, y por la magnitud de la ventilación pulmonar. Así, vemos en esta gráfica que el aire expirado va a ser una combinación del aire del espacio muerto y del aire alveolar. La cantidad de aire expirado va a estar dado entonces por estos dos aires, por así decirlo, que van a tener sus modificaciones progresivas en las presiones de oxígeno y de las presiones de dióxido de carbono. Vemos que el aire expirado normal contiene tanto el aire del espacio muerto como el aire alveolar, y sus concentraciones y presiones parciales de los gases son concentraciones que van a estar entre la del aire alveolar y la del aire atmosférico humidificado. Va a influir en ello lo que es la presión de oxígeno, que conforme se va acercando a lo que es el intercambio gaseoso, a lo que es el aire alveolar, va a ir disminuyendo la presión de oxígeno y va a ir disminuyendo la presión de dióxido de carbono también, para luego ser eliminado por lo que es la inspiración. ¿Cómo va a estar dada la difusión de los gases a través de la membrana respiratoria? La membrana respiratoria, o también llamada membrana pulmonar, va a estar dada por la unidad respiratoria o el bulbillo respiratorio, que está formado por lo que son los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los atrios y los alveolos. Hay como 300 millones de alveolos en ambos pulmones, que van a tener un diámetro aproximado de 0,2 milímetros. Sus paredes van a ser delgadas y entre cada alveolo va a existir una red de capilares que van a estar interconectados entre sí, como vemos aquí en la figura. Va a tener una lámina de sangre que va a fluir a través del espacio alveolo capilar, que va a ser el flujo sanguíneo que va a existir a este nivel, donde se va a realizar el intercambio gaseoso del aire alveolar con la sangre pulmonar, que esto se va a dar en las porciones terminales de los pulmones, no va a ser
Entonces, la membrana respiratoria va a tener varias capas. Va a estar compuesta por 6 capas. Primero vamos a tener el líquido o el surfactante que va a estar tapizando el alveolo, que va a reducir la tensión superficial del líquido alveolar. Luego vamos a tener el epitelio alveolar, que va a estar sobre la membrana basal epitelial, que va a estar apoyada sobre él. La siguiente capa que vamos a tener va a ser el espacio intersticial que va a existir entre el epitelio alveolar y la membrana capilar. La membrana basal capilar ya se puede fusionar con la membrana basal epitelial alveolar y van a aparecer como si fuese una sola. Y por último vamos a tener lo que es la membrana del capilar. Esto yendo del alveolo hacia el capilar del vaso sanguíneo. Va a tener esta membrana respiratoria un grosor aproximado de 0.2 a 0.6 milímetros, un área superficial de 70 metros cuadrados, que esto va a equivaler, si lo piensan, a una sala que mida más o menos 7 por 10 milímetros. Por esta superficie van a recorrer entre 60 a 140 milímetros de sangre de los capilares, que si se dan cuenta por el área superficial que tenemos, por los 70 metros cuadrados, esta cantidad de sangre no es tan grande y por eso el intercambio gaseoso va a ser rápido, porque tenemos una superficie en la membrana respiratoria bastante amplia y una cantidad de líquido de sangre que pasa por los capilares baja, entonces se puede distribuir de forma rápida. El capilar pulmonar es de 5 micrómetros aproximadamente, entonces es muy pequeño, por lo cual los eritrocitos van a tener que compactarse para poder entrar, que no es un problema porque sabemos que los eritrocitos pueden cambiar su forma sin romperse y sin perder su funcionalidad. ¿Qué factores influyen entonces en la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana respiratoria? Vamos a tener, y hemos visto algunos de ellos, cuáles son los que van a determinar la rapidez con la que pasa un gas hacia esta membrana. El primer factor que va a influir va a ser el grosor de la membrana. La velocidad de difusión a través de la membrana respiratoria va a ser inversamente proporcional al grosor de la membrana. Esto quiere decir que a mayor grosor de la membrana respiratoria, el gas va a tener mayor dificultad para pasarlo y para difundirse. Como les dije, si hay líquido de edema en el espacio superficial de la membrana respiratoria y de los alveolos, me va a aumentar el grosor de la membrana respiratoria y me va a dificultar la difusión, el intercambio gaseoso. Los gases ahora deben difundir a través de la membrana y de este líquido, entonces por eso va a aumentar lo que es la velocidad de difusión. Ya les había puesto los ejemplos en un derrame pleural, en una fibrosis, en cualquier patología que me ocupe lo que es la membrana respiratoria y normalmente el grosor de esta membrana me va a ocasionar que
que es la superficie de la membrana respiratoria, voy a tener menos superficie, ya no voy a tener los 70 metros cuadrados que tenía, entonces me va a disminuir lo que es la velocidad por disminución de la superficie de la membrana. En el enfisema también consumieron alveolo y desaparecen las paredes alveolares, y estas me van a dar y estas cavidades no son mayores que los alveolos originales, pero el área de la superficie me va a disminuir 5 veces su área, su dimensión. Entonces esto me va a deteriorar lo que es el intercambio de los gases a través de la membrana respiratoria. El reposo, el deporte, el ejercicio intenso, va a haber una mínima disminución del área superficial, pero no va a ser un deterioro grave, no vamos a poder compensar y no me va a disminuir lo que es la difusión de los gases. Otro de los factores que hemos comentado es el coeficiente de difusión del gas de la sustancia de la membrana. Esto va a depender de la solubilidad del gas en la membrana respiratoria, que va a ser inversamente a la raíz cuadrada del peso molecular del gas. Hemos dicho que cada gas va a tener un peso molecular, ¿no es cierto? Entonces la velocidad de difusión de la membrana respiratoria va a ser casi igual que la del vapor de agua. Una diferencia de presión dada, el dióxido de carbono va a difundir 20 veces más rápido que el oxígeno, y el oxígeno va a difundir 2 veces más rápido que el nitrógeno. Por último, la diferencia de presión parcial del gas entre ambos lados de la membrana también va a ser un factor que me va a influir en la velocidad de la difusión. La diferencia entre la presión parcial del gas en los alveolos y la presión parcial del gas en la sangre pulmonar va a ser igual a la tendencia neta a que las moléculas del gas se muevan a través de la membrana de un lado o del otro. Entonces la capacidad de difusión de la membrana respiratoria, cuando hablamos de la capacidad de difusión de la membrana respiratoria, nos referimos a la capacidad de la membrana respiratoria de intercambiar gas entre los alveolos y la sangre pulmonar. El volumen del gas que se difunde a través de la membrana respiratoria por minuto para una diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. En un hombre joven, peso promedio de 70 kilos, va a ser de 21 milímetros por minuto por milímetro de mercurio. Esa va a ser su capacidad de difusión de oxígeno, que 11 milímetros de mercurio de presión de oxígeno va a ser en una respiración tranquila. La capacidad de difusión es de 230 milímetros de oxígeno aproximadamente, que va a difundir por la membrana respiratoria en 1 minuto, que es la velocidad a la que el cuerpo utiliza el oxígeno cuando está en reposo. El aumento de la capacidad de la difusión de oxígeno durante el ejercicio va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar y por ende también me va a aumentar lo que es la ventilación alveolar. Esta me la va a aumentar a unos valores de 65 milímetros por minuto por milímetro de mercurio. Esto me va a ocasionar una apertura de los capilares pulmonares que estaban previamente cerrados o una dilatación adicional de los que ya estaban abiertos. ¿Para qué? Para poder aumentarme el área de la superficie de la sangre hacia la que va a difundir el oxígeno, para que la velocidad de difusión siga siendo rápida y no me disminuya durante lo que es el ejercicio. El mejor equilibrio entre la ventilación de los alveolos y la protección de los capilares
Entonces, la capacidad de difusión del dióxido de carbono no lo vamos a poder medir nunca, pero el dióxido de carbono va a difundir tan rápido, porque el dióxido de carbono va a difundir tan rápido por la membrana respiratoria que lo que vamos a medir es la presión del dióxido de carbono, que no va a variar mucho con la presión del dióxido de carbono que existe en los alveolos. Es la determinación que vamos a tener entonces en una gasometría arterial, la presión del dióxido de carbono de lo que es la sangre pulmonar. El coeficiente de difusión del dióxido de carbono es 20 veces que la del oxígeno, por lo cual la capacidad de difusión en glucoso es de 400 a 450 ml por minuto por milímetro de mercurio, y durante el ejercicio o durante cualquier esfuerzo aumenta a 1200, de 1200 a 1300 milímetros por minuto por milímetro de mercurio. La medición entonces de la capacidad de difusión, el método del monóxido de carbono, me va a medir la capacidad de difusión del oxígeno, que va a estar dado por la presión de oxígeno alveolar, por lo que es la presión de oxígeno de la sangre pulmonar, que va a ser imprecisa porque va a ser difícil de medirlo, por la velocidad de lo que es la captación de oxígeno por la sangre, que se va a medir por la concentración de monóxido de carbono, y se calcula la concentración de oxígeno. Entonces vamos a inhalar monóxido de carbono hacia los alveolos y se va a medir la presión parcial del monóxido en los alveolos con muestras de aire alveolar. Esta presión de monóxido de carbono en sangre va a ser igual a 0. En la hemoglobina se va a combinar tan rápido que no va a generar un cambio de presiones, que no va a generar una presión, sino que va a haber una diferencia de presión del monóxido de carbono a través de la membrana respiratoria, que va a ser igual a la presión parcial que va a existir en el aire alveolar. Esta va a ser aproximadamente de 17 ml por minuto por milímetro de mercurio, que multiplicado por el coeficiente que es de 1.23 me va a dar la medición de la capacidad de difusión de 21 milímetros por minuto por milímetro de mercurio. Entonces, el efecto del coeficiente de ventilación-perfusión sobre la concentración del gas alveolar va a estar determinada por dos factores que me van a determinar la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono en los alveolos. Estos factores van a ser la velocidad de ventilación pulmonar y la velocidad de transferencia de esto por la ventana respiratoria. Entonces vamos a tener que el coeficiente de ventilación-perfusión va a ser igual a 0 en la ventilación alveolar, no va a haber diferencia por la perfusión del alveolo. El aire del alveolo entonces llega a un equilibrio con el dióxido de carbono y el oxígeno de la sangre, que me va a permitir que los gases se difundan entre la sangre y el gas alveolar. La sangre que perfunde los alveolos pasa por los alveolos, luego por la circulación venosa, va a hacer que los gases se equilibren con los gases que van a haber en la sangre, y esto me va a dar una presión de oxígeno alveolar de aproximadamente 40 milímetros de mercurio y una presión de dióxido de carbono alveolar aproximadamente de 45 milímetros de mercurio. En la perfusión, cuando hay diferencia en el coeficiente de ventilación-perfusión, donde la ventilación alveolar está bien, pero la perfusión del alveolo
es distinta, no va a haber un flujo sanguíneo capilar que transporte el oxígeno desde el alveolo. Entonces no se va a llevar el dióxido de carbono a los alveolos. El aire inspirado humidificado no va a perder oxígeno hacia la sangre ni va a ganar dióxido de carbono desde ella. Cuando existe esta situación, la presión de oxígeno alveolar va a aumentar y va a ser de 149 milímetros de mercurio y la presión de dióxido de carbono va a ser de 0. Si el coeficiente de ventilación-perfusión es normal o es igual a la perfusión alveolar normal, donde va a funcionar la ventilación alveolar y la perfusión del alveolo, el intercambio del dióxido de carbono y de oxígeno va a ser óptimo. Entonces la presión de oxígeno alveolar va a ser igual a 104 milímetros de mercurio, que va a estar dado por la diferencia de la sangre venosa y el aire inspirado, y la presión de dióxido de carbono, del dióxido de carbono alveolar es de 40 milímetros de mercurio, que va a ser la diferencia entre el aire inspirado y la sangre venosa. Va a haber un cortocircuito fisiológico a este nivel que me va a disminuir lo que es el coeficiente de ventilación-perfusión, que va a ser una disminución de lo normal, que va a estar dado una ventilación inadecuada para el aporte de oxígeno y para poder oxigenar completamente la sangre que fluye por los capilares alveolares. Este cortocircuito me va a ocasionar que una parte de la sangre venosa que atraviesa los capilares alveolares no se vaya a oxigenar y vaya a llevar así a lo que es el flujo sanguíneo, la sangre. La sangre va a fluir por los vasos bronquiales en lugar de los capilares, y esto va a ser solamente el 2% del gasto cardíaco, que va a circular sangre no oxigenada y derivada hacia el flujo sanguíneo. El cortocircuito fisiológico que vamos a tener, se dan cuenta, no es un valor muy excesivo, pero es este valor y este mecanismo que se afecta en alguna patología, y ya este gasto cardíaco aumenta y es lo que me va a producir alteraciones en lo que es la circulación, sobre todo a nivel pulmonar y cardíaco. Hemos dicho que el espacio muerto fisiológico nos va a ayudar o va a estar determinado por la ventilación de los alveolos, que es grande, pero el flujo sanguíneo alveolar es bajo. Va a haber más oxígeno en los alveolos de lo que se puede extraer de los alveolos por la sangre. La ventilación diferenciada va a ser la ventilación que va a estar en esta zona del espacio muerto anatómico de las vías aéreas, que también se desperdicia. Si el espacio muerto fisiológico es grande, el trabajo de la ventilación, del refuerzo diferenciado, va a ocasionar que el aire de la ventilación nunca llegue a la sangre. Cuando tenemos anomalía en lo que es el coeficiente de ventilación-perfusión, si el coeficiente de ventilación-perfusión es anormal en la parte superior e inferior del pulmón normal, por ejemplo, en la posición erguida, cuando la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo capilar bajo en la parte superior e inferior del pulmón, cuando hay una disminución del flujo sanguíneo y hay mayor ventilación, en la parte superior pulmonar el coeficiente de ventilación-perfusión es 2.5 veces mayor de lo normal, y esto va a afectar lo que es el espacio muerto fisiológico y va a producir lo que es una reducción de lo que es la eficacia pulmonar, una reducción de lo que es el intercambio gaseoso. Cuando hay una anormalidad del
que es una patología muy asociada a los fumadores, esto va a producir una obstrucción a nivel bronquial y esto va a producir un atrapamiento grave de la vía alveolar y me va a ocasionar lo mismo en enfisema. Por eso es que en el ECO vamos a tener el tipo de enfisematosis, porque va a haber una disminución de lo que es las paredes alveolares. Los bronquios obstruidos me va a ocasionar que el coeficiente de ventilación por obstrucción se acerque a un valor de 0. Las paredes alveolares obstruidas, pero con la ventilación pulmonar, me va a hacer una ventilación desperdiciada por el flujo sanguíneo inadecuado. Va a haber un aumento del cortocircuito fisiológico más el espacio muerto fisiológico. Y por este mecanismo me va a reducir lo que es la eficacia pulmonar y me va a reducir lo que es la difusión del intercambio gaseoso. Y eso sería todo en cuanto a este tema. El próximo tema que nos toca es intercambio gaseoso, intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno, que vamos a seguir repasando un poco lo que es la ventilación. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? Lo más importante es saber lo del coeficiente de ventilación por difusión y los factores que influyen en la velocidad de